Hola, mi nombre es Azucena Flores Rivera y el día de hoy voy a explicar el ejercicio número 10 del capítulo 14.6 del libro de Stewart, que dice así. Inciso A. Determine el gradiente de f. Inciso B. Evalúe el gradiente en el punto P. E inciso C. Encuentre la razón de cambio de f en P en la dirección del vector U. Y nos da esta función que podemos ver. Número 10. Fx, y, z es igual a y cuadrada por Euler elevado a la x, y, z. Nos da el punto con las coordenadas 0, 1, menos 1. Y el vector 3 sobre 13, 4 sobre 13, 12 sobre 13. O 12 treceavos. Bueno, el inciso A dice que vamos a determinar el gradiente de f de nuestra función. ¿Y cómo se saca el gradiente? Bueno, pues debemos de encontrar las derivadas parciales con respecto a x, a y y a z. Y lo vamos a representar de la siguiente manera. Como podemos ver, es así como se representa el gradiente con un triangulito como invertido. Dice el gradiente de f, x, y, z, y entre corchetes vamos a sacar la derivada en función a x, en función a y y en función a z, y así se acomodan los resultados. Bueno, ¿esto cómo lo vamos a obtener? Para facilitarnos la derivada tenemos que ocupar esta fórmula, que es la derivada de u por v, que es igual a u por u, la derivada de v, más v por la derivada de u. Bueno, vamos a comenzar sacando la derivada parcial en función a x. Como vamos a empezar con x, y y z se van a volver una constante. Y comenzamos. Dice que u, ponemos u, por la derivada de v, derivamos esto. Y la derivada de Euler a la u es Euler a la u por la derivada de u. Ponemos a Euler tal como está. Y ahora vamos a derivar u. Y z pasan igual porque es una constante. Y derivamos a x. Y la derivada de x es 1. No se pone, entonces queda Euler a la x, y, z por y, z. Más v, que es Euler x, y, z por la derivada de u. Pero como y se comporta como una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Y entonces todo esto se va a eliminar porque estamos multiplicando por 0 y queda 0. Entonces ya no contamos esta parte y solamente nos enfocamos en esta y reducimos los términos para que nos quede más simplificada nuestra función. Aquí tenemos una y, acá tenemos una y cuadrada, multiplicamos y cuadrada por y cúbica por z, que multiplica a Euler x, y, z. Y ya tenemos nuestra derivada parcial en función a x. Continuamos y hacemos en función a y. Ahora x y z se van a comportar como una constante y repetimos el mismo procedimiento. Nos enfocamos u, que viene siendo y cuadrada, por la derivada de v. Ahora y vamos a derivar la y es 1. Entonces no se pone y solamente nos queda Euler x, y, z por x, z. Más v, que es Euler x, y, z por la derivada de u. Ahora sí sacamos la derivada porque ahora y nos va a ser nuestra constante. Sacamos la derivada y sería 2y. Simplificamos nuestra ecuación, nuestra función,
y vemos que en las dos partes se repite, tenemos el mismo Euler y solamente ponemos una y lo multiplicamos por x z y cuadrada más 2y, porque tenemos el término semejante o el término común que es Euler x, y, z, y esta sería nuestra función ya reducida. Bueno, ahora continuamos extrayendo la derivada parcial en función a z. Ahora sería u, que es y cuadrada, por la derivada de v. El mismo procedimiento y queda Euler x, y, z por x, y, más v, tal cual, por la derivada de u. Y se comporta con una constante y entonces va a ser 0. Y esta parte, pues algo multiplicado por 0, pues es 0. Solo nos enfocamos en esta parte, reducimos términos y queda x y al cubo por Euler x, y, z. Y lo representamos. El gradiente en la función x, y, z es igual y lo acomodamos de la siguiente manera, en x, en y y en z, así. Los resultados que nos dieron acá, nada más los traspasamos y los ponemos en orden x, y y z. O también se puede representar de la siguiente manera, igual x, y y z separado por comas y como un vector. Estos tipos de paréntesis está hablando de un vector porque estamos hablando de un gradiente. Ahora vamos a resolver el punto B. Dice, evalúe el gradiente en el punto P. Y ya en el problema nos da estas coordenadas que es 0,1, menos 1. Y lo único que vamos a hacer es sustituirlo. Para x tiene el valor de 0, para y tiene el valor 1 y para z tiene el valor menos 1. Y solamente lo sustituimos. Y, que es 1 al cubo, aquí me equivoqué, y es al cubo, menos 1 que es z por Euler a la 0 por 1 por menos 1 y todo multiplicado da 0. Resolvemos más por menos y Euler a la 0 es 1. Entonces menos por más, es menos y nos queda menos 1. Ya que tenemos esto, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento y sustituimos para y, que es el resultado que nos dio anteriormente. Ponemos los términos, los valores que cada uno le corresponde, resolvemos las multiplicaciones y aquí nos queda 2. El mismo paso para z, lo que nos había salido en fz, solamente sustituimos, multiplicamos y respetamos signos y nos da como resultado 0. Y vemos aquí nos salió menos 1, 2 y 0. Y entonces el gradiente en la función 0,1, menos 1 es igual al vector menos 1, 2, 0. Y ya resolvemos nuestro punto B. Ahora vamos a resolver el último, que es el inciso C, que dice, encuentra la razón de cambio de f en P en la dirección del vector unitario, del vector U, perdón. Y entonces nos da las siguientes coordenadas de nuestro vector y lo único que vamos a hacer es sustituirlo. Una parte del libro dice que es una notación para el vector gradiente, que podemos escribir la expresión para la derivada direccional como, y nos viene esta fórmula. Y esta ecuación va a expresar la derivada direccional en la dirección de un vector unitario U como la proyección escalar del vector gradiente en U. Y lo único que vamos a hacer es copiar esa fórmula para apoyarnos y rellenarlo con los vectores, con los datos que nos da el problema. Entonces du f de a, b, c es igual al gradiente de f de a, b, c por u.
las coordenadas de nuestro punto que nos había dado es igual a las coordenadas de nuestro gradiente que de este resultado. Lo ponemos y lo tenemos que multiplicar por u. Y ya resolvemos el álgebra. Multiplicamos, reducimos, 8 menos 3 es 5/13. Y eso es todo. Ya resolvimos los tres y espero hayan comprendido el problema. Gracias por su atención.